Buenas tardes, Crossroads. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Es un honor, un placer y una gran responsabilidad. Mi nombre es J.D. Aponte, soy uno de los diáconos de la Congregación en Español y me siento sumamente agradecido de que usted haya decidido estar aquí y que haya decidido vernos también en vivo desde donde quiera que se conecte a nuestras redes. Si usted nos ha venido acompañando durante las últimas semanas y ya meses, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en este punto ya vamos por el capítulo 14 y usted debe tener más o menos una imagen de cómo estaba la iglesia de Corinto y todas aquellas cosas que estaban pasando. Feijó nos trajo un excelente mensaje la semana pasada y él habló sobre los capítulos 12 y 13. ¿Okay? En el capítulo 12 Pablo habló la diversidad y el propósito de los dones espirituales. Y en el capítulo 13 nos muestra el camino más excelente. Ese ustedes ya saben cuál es el amor. El amor es el camino más excelente, más los dones espirituales son importantes y por eso ambas cosas son abordadas en su debida importancia. Antes de cualquier cosa y de que entremos a estudiar la palabra de Dios, específicamente 1 Corintios, capítulo 14, del 1 al 25, quiero aclarar algo a ustedes que me están viendo y a ustedes que están aquí presentes. El mensaje de hoy no tiene el propósito de herir ninguna sensibilidad ni de crear ningún tipo de división ante la verdadera iglesia de Cristo. Quiero que tenga eso claro. En lo personal tengo hermanos y hermanas en Cristo que tienen tendencias o siguen una doctrina pentecostal o una doctrina un poco más carismáticas y no les tengo más nada que amor y respeto profundos como hermanos en Cristo que son de mi persona y de todos nosotros, de la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los amo y los respeto sinceramente. Ahora, nuestro propósito de hoy no va a ser ganar una discusión. No estamos haciendo eso, no estamos yendo a un tribunal a imponernos sobre una de las partes. Pero sí el propósito es el siguiente, que escuchemos todos con humildad lo que verdaderamente Dios dice a través de su palabra. ¿Qué sucede? Que el amor tiene una responsabilidad y una de esas responsabilidades que trae el amor es la verdad. Y la verdad ya sabemos cuál es, la conseguimos en su palabra. Algo que es muy necesario en el 2026 y desde el 2000 siempre y en toda la historia es una exposición que sea fiel, clara y significativa de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Sepa algo, la Biblia siempre tiene muchísimas aplicaciones para nuestra vida. Es un manual de vida, literalmente. Hay muchísimas aplicaciones para todas esas cosas que estamos viviendo. Pero cada pasaje tiene un único significado y una única interpretación. Y nosotros debemos buscarla cuidadosamente. Hoy la responsabilidad es mía de caminar con ustedes a través de esto, pero yo no puedo entender esto por ustedes. Esto es algo donde su mente y su corazón tienen que estar alineados para que el Señor les revele esa verdad. Pero ¿qué necesitamos? Que el mensaje sea comprensible. Eso es importante. Si no comprendo lo que me están diciendo, ¿de qué vale el mensaje? También tiene que ser coherente, tiene que tener sentido, tiene que encajar una cosa con la otra. La palabra debe ser expuesta de una manera que pueda ser entendida, pero también aplicada. Una palabra que se entiende y no se aplica se queda a medio camino. Entonces vamos a entender y vamos a aplicar. Y hoy antes que nada acerquémonos al texto con humildad, ¿ok? Dejemos que la palabra de Dios examine y corrija todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, especialmente el mío. Si me acompaña, por favor, me gustaría que en su aplicación o en su Biblia busque 1 Corintios 14 del 1 al 25. Quiero que mantenga su Biblia abierta allí. Antes de leer el texto, vamos a entender un poco del contexto, ¿ok? Recuerde que un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Corinto, como ustedes saben, era una ciudad del imperio greco-romano, ¿okay? Había mucha influencia de todas las culturas actuales de ese momento que vivían en esa civilización. Por ende, en Corinto había muchas religiones paganas, ¿okay?
Habían religiones de todo tipo, habían templos, cultos y había muchas prácticas espirituales. Era muy diversa. Para las personas de Corinto, la religión se podía expresar como una búsqueda de experiencia intensa, buscar experiencias que los llevaran más allá de lo que ya estaban viviendo, algo que los impresionara o incluso algo que los llevara a algún tipo de éxtasis espiritual, al punto de quiebre, por llamarlo así. Y en algunos de estos cultos paganos se daban manifestaciones de frenesí, de trance y expresiones religiosas muy difíciles de comprender. La gente podía interpretar esas experiencias como un contacto especial con la divinidad, como el que vivía una experiencia estaba por encima del que no la vivía. ¿Ok? Tenga eso en mente. Nosotros no podemos concluir de cualquier manera que toda la práctica que había en la iglesia de Corinto era simplemente una copia al carbón de los cultos paganos. Eso sería injusto que llegáramos a esa conclusión. Pero sí es algo que estaba pasando mucho en ese momento. Los creyentes corintios vivían en una cultura donde lo espectacular y lo misterioso se podía confundir muy fácilmente con lo verdaderamente espiritual. Entonces, cuando llegamos a 1 Corintios 14, venimos de que Pablo no va a rechazar los dones espirituales. Tome eso en cuenta, los dones nunca son rechazados. Ni va a negar la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural, muy bien lo sabemos. Lo que Pablo hace es que él corrige, él hace corrección, toma correctivos, le dice lo que tienen que hacer, en la manera en que estos corintios estaban valorando estos dones y usándolos. ¿Okay? Los ponían en cierta estima, pero también los aplicaban de cierta manera. Y esto no era congruente lo que ellos estaban haciendo. Ellos se sentían atraídos a lo llamativo, pero Pablo dirige su mirada hacia lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? El amor. También la edificación de la iglesia, la comprensión de la verdad y el testimonio del evangelio. Eso importa más que todas esas otras cosas que ellos estaban poniendo de primero en su lista. ¿Okay? Pablo les va a enseñar que una experiencia espiritual no se mide solamente por lo intensa que es o por lo extraordinaria que es. ¿Okay? Debe evaluarse por su fruto. Ese es un punto clave. Y hagámonos preguntas como la siguiente. ¿Esto edifica a la iglesia? ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Exalta a Cristo? Nosotros nos preguntamos esas cosas, deberíamos de preguntarlo. Por último, ¿esto ayuda a que el creyente madure y a que el no creyente reconozca la superioridad de Cristo y su presencia en medio de su pueblo? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Y hoy vamos a intentar responderlas, ¿verdad? Quiero que las mantenga en mente. Ahorita vamos a leer el texto y nuestro mensaje para esta tarde está titulado Edificación, Entendimiento y Evangelio. Oremos. Querido Señor, amado Padre, gracias por tu infinita misericordia y darnos un día más de vida, una oportunidad más de congregarnos en tu nombre, de exaltarte y de ponerte por sobre todas las cosas, Señor. Ponemos a los pies de la cruz todos nuestros pecados, los confesamos, te pedimos perdón por ellos. Y hoy en este momento, cuando enfrentamos este controversial pasaje del cual vamos a conversar un poco el día de hoy, y te pido que pongas en un último lugar mis opiniones y mis conocimientos y seas tú quien tome el mando de lo que va a suceder y lo que está sucediendo y lo que sucederá en este día. Y permite que nosotros, más que unos cristianos en búsqueda de experiencias superiores, seamos unos cristianos de fruto palpable ante todos los que nos rodean. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente y permítenos que seamos instrumentos fiel de tu exaltación en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Permiso. Nuestro primer punto es: el amor debe guiar los dones espirituales. Y ahora sí, vamos a ir a la lectura y vamos a leer en primer lugar del 1 al 5. Yo estoy leyendo de la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Me disculpa si no estoy leyendo de la Reina Valera, pero las dos son buenas, ¿ok? Dice así: procuren alcanzar el amor,
pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ok? Está fácil lo que dice Pablo allí, pero no de entender. Pero vamos a ver cómo hacemos para caminar por aquí. Y él comienza el capítulo con una orden, si se dan cuenta, porque es procuren. ¿Ok? Y dice ardientemente, luego dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ese es nuestro versículo 1. El capítulo 14 no empieza hablando de lenguas, ¿no? Empieza hablando de amor, ¿ok? ¿Pero por qué? En el capítulo 13, Pablo dedicó todo un capítulo al amor, completo. Dedicó un capítulo completo, tiene que ser importante, ¿verdad? Pero después que dedica todo ese capítulo, nos damos cuenta que sin amor, incluso los dones más llamativos, los dones más espectaculares, no tienen ningún valor. El amor tiene que ser una parte fundamental de la ecuación, porque si no, eso es algo vacío. Los corintios no era que no tenían dones, los dones estaban presentes en la congregación, pero estaban usándolos sin amor. Tenían manifestaciones espirituales cuando ellos lo que necesitaban era madurez espiritual. ¿Tenemos madurez espiritual en Crossroads? Yo aspiro de que sí. Pablo no les dice, dejen de procurar los dones. Él les dice, persigan el amor y procuren los dones. Amor en primer lugar, pero no nos vamos a olvidar de los dones. Pero siempre amor en primer lugar. Y el orden es importante, porque el amor no elimina los dones espirituales. El amor les da su propósito correcto. El amor hace que nosotros podamos aplicarlos como Dios así los diseñó. Tan sencillo como eso. ¿Y a qué viene el amor en todo esto? Bueno, el amor se hace preguntas ante esos dones, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Cómo puede este don servir a mi hermano? Esa es una buena pregunta que nace del amor. También puedes preguntarte, ¿cómo puedo fortalecer a mi iglesia con esto? O en ese caso, a la iglesia, porque usted puede fortalecer otras iglesias aparte de la suya. No abandone la suya, por favor, pero ¿cómo no? Fortalezca toda iglesia que se le ponga en el camino. ¿Cómo puede este don que tengo apuntar hacia Cristo? ¿Lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Acabamos de cantar una alabanza hermosa, ¿verdad? Que todos los días sean para su gloria cuando recuenten nuestra historia. Tenemos que preguntarnos si es así que estamos viviendo, ¿ok? Y luego Pablo dice que prefiere la profecía a una lengua no interpretada dentro de la reunión. Eso es importante, una lengua no interpretada. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tanta relevancia tiene? Tiene mucha relevancia. Si yo no entiendo lo que alguien está diciendo, ¿cómo eso puede edificar a las personas que me rodean? Es la pregunta. Acabamos de hacer preguntas del amor. ¿Cómo fortalezco a la iglesia? ¿Cómo sirve a mi hermano? ¿Cómo señalo a Cristo con esto? ¿Okay? Pero la pregunta del ego es diferente a esas tres. El ego pregunta, ¿cómo esto hace que yo me vea? ¿Cómo este don que tengo me proyecta ante la sociedad, ante las redes, ante los que me están viendo en la cámara, ante todos? Son preguntas que nuestra naturaleza humana hace. ¿Okay? La lengua no es necesariamente mala. ¿Okay? En ninguna parte dice que es mala, porque nosotros nos sometemos a lo que dice la palabra. Lo que sucede es que la profecía, ¿verdad? La enseñanza, ¿okay? No piensa en profecía nada más cuando le dicen cuándo se va a acabar el mundo o cuándo usted se va a pegar la lotería. ¿Okay? Es una enseñanza productiva y edificante que se le trae a la congregación, y en este punto espero y le pido a Dios que esto sea profecía y no lengua, lo que yo estoy en la posibilidad de otorgarles el día de hoy a través de él. ¿Okay?
La profecía comunica comprensible, ¿está bien?, que edifica, exhorta y consuela. Si vas al versículo 3, hay un termómetro muy importante para la profecía. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas tres palabras son clave, ¿ok? Repita después de mí, edificación. Gracias sé que están despiertos allí, ¿ok? La palabra original en el griego se usaba para referirse a algo arquitectónico, ¿verdad? Para construir un edificio. Pero en el contexto espiritual significa fortalecer a la iglesia para que crezca firme y madura en Cristo. Firme y madura en Cristo. Y en el segundo punto vamos a profundizar un poco más sobre esa edificación. La segunda condición que nombra Pablo acá es la exhortación. Diga después de mí, exhortación. Es difícil incluso de escribirla ortográficamente hablando, pero bueno. Es el ánimo que llama al creyente a obedecer a Dios. Y no es una condenación fría ni un regaño destructivo, eso no es. Es una palabra que corrige con gracia, fortalece al cansado y lo ayuda a que recupere el rumbo. Es una exhortación. La tercera condición es consolación. Repita después de mí, consolación. Siguen despiertos, gracias por quedarse acá. Es una palabra de aliento y esperanza dirigida a quien está herido, cansado o afligido. Dios usa ese cuidado para recordarle a todos los miembros de su iglesia que no están solos. Un don guiado por amor no busca ser visible al hablante, al que lo está efectuando. Busca ser más fuerte a la iglesia. Eso es un don guiado por amor. Y la verdadera madurez espiritual no se mide por lo impresionante de una manifestación. Se mide por cuánto amor produce hacia el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estoy amando yo a mi iglesia con este don que tengo? ¿O me estoy amando a mí mismo? Más que a mi iglesia y más que a Cristo. Son preguntas que tenemos que respondernos. Así que no se pregunte cuál es su don. No, señor. Pregunte, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado para amar y para servir a su pueblo? Esa es la verdadera pregunta. Porque ya el don tú lo tienes, pero lo estás usando para el beneficio común de tu iglesia y para exaltar a Cristo. He allí el detalle. Y cuando nos movemos en el texto nos damos cuenta que Pablo no se queda allí. Si el amor guía los dones, también determina cómo vamos a usar esos dones. No basta con tenerlo, el don tiene que traer un provecho real a quienes lo escuchan. Y eso nos va a llevar al segundo punto. El segundo punto dice sí, la edificación importa más que la exhibición. La edificación importa más que la exhibición. Y vamos a leer del 6 al 19. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o profecía o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo,
En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Pablo siempre va a la yugular. Edificar a la iglesia significa fortalecerla, instruirla y ayudarla a crecer espiritualmente. Por eso lo nombra varias veces. Es indispensable que con los dones espirituales nosotros estemos edificando a nuestra iglesia. No todos los dones son delante de una cámara, ni con una audiencia. Hay muchos dones que no se ven fácilmente y no por eso son menos importantes. Si esos dones que son menos visibles no existieran, esto no existiría. Entonces, desde el hermano que mueve la silla, al que está en social media, a los que nos toca hablar, todos somos parte indispensable del rompecabezas. Y cuando uno de ustedes falla, lo vimos la semana pasada, todo el cuerpo se resiente. ¿Ok? Así que no se trata de importancia, se trata de edificación. Y esa edificación, para que usted sepa, en la iglesia no es levantar muros. Más bien aquí derribamos muros y establecemos puentes hacia las personas que nos rodean aquí en la iglesia, pero también hasta el no creyente que debemos nosotros gestionar, que él sea rescatado. Nosotros somos parte de ese proceso. ¿Okay? Tenemos que ayudar a las personas a madurar en la fe, a amar como Cristo y a vivir conforme a su palabra. ¿Va a ser fácil? Pues yo creo que ustedes saben que fácil no es, pero definitivamente va a valer la pena. Ahora Pablo, este argumento que tenía lo lleva un paso más allá, porque no basta con que algo se mire o aparente ser espiritual, impresionante o que sea extraordinario, o como cuando vas a un sitio y la alabanza se siente poderosa. Claro que sí. Sí, es importante que sea algo poderoso, que sea algo hecho en excelencia. Pero la pregunta no es qué tan impactante se ve, la pregunta es si eso está edificando a la iglesia y si eso está apuntando hacia Cristo. Esas son las verdaderas preguntas. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar un principio que nosotros necesitamos recuperar cada día y en todo lo que hacemos, especialmente en el culto. La edificación importa más que la exhibición. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura que premia lo visible, cada día más. Esta cultura premia lo que es viral, ¿okay? Lo que es espectacular y lo que produce reacciones inmediatas. ¿Quién tiene más likes? ¿Quién tiene más retweets? ¿Quién tiene más views? Eso es lo que la cultura actualmente valora. Pero la iglesia no se reúne para hacer una exhibición de espiritualidad. Esto no es una feria ni un festival de espiritualidad. No lo es, ¿ok? Nosotros nos reunimos para ser edificados por la verdad de Dios. Por eso es que están ustedes acá y allá nos acompañan muchas personas, ¿ok? Edificados por la verdad de Dios. Y luego hacia el 6 Pablo pregunta, ahora bien hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿de qué les aprovecharé? Miren, si nadie comprende, aunque la experiencia sea impresionante a la vista y a los sentidos, no hay ningún provecho para la congregación. ¿Qué provecho tienen ustedes de que yo use palabras que ustedes no entiendan? Si yo empiezo a hablar aquí en mandarín, no me sale muy bien, pero el caso es que si yo empiezo a hacer eso y nadie está traduciendo el mensaje, ¿les edifica a ustedes en algo esto? No les va a edificar. Eso es lo que está hablando Pablo. No hay provecho para la congregación y los músicos en la audiencia me van a perdonar si no uso correcto la similitud, pero dice que una flauta, un arpa o una trompeta no cumplen su propósito simplemente porque produzcan sonido. Quizás muchos de ustedes le han dado algún instrumento musical a uno de sus niños pequeños y ellos pueden generar sonidos con eso, pero no necesariamente esos sonidos son parte de una sinfonía ni están en armonía. Es ruido y ruido no es música. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. El propósito de estos instrumentos es generar melodías, generar alabanza que exalte a Dios. Si yo voy y simplemente hago ruido con ellos, en realidad no voy a exaltar a Dios con ellos. Quizás mi corazón esté en el lugar correcto, pero quizás sea mejor que yo tome unas lecciones y deje que alguien lo haga mientras yo voy llegando allí. Flauta o arpa o trompeta deben cumplir su propósito, ¿ok? Notas claras y reconocibles. Y del mismo modo, las palabras dentro de la iglesia deben comunicar verdad de una manera comprensible.
Si el mensaje no se entiende, yo no estoy haciendo la tarea. Cualquiera de los que son facilitadores, predicadores, pastores, necesitan dar un mensaje que la gente comprenda. ¿Ok? Debe haber una comunicación efectiva, porque la palabra de Dios no necesita ser diluida para ser entendida. Nosotros en Crossroads no predicamos un evangelio light, ligado con agüita para que todo el mundo se sienta confortable y todo el mundo tenga esa sensación de que Dios es amor, nada más. No, ese no es un evangelio completo, porque Dios es amor, pero también Dios es justicia, ¿ok? Y el carácter de Dios es perfecto y todo está perfectamente balanceado y reconciliado entre sí. Nosotros no buscamos llenar una reunión con sonidos, con emociones, demostraciones personales, bailes, carreras. Nosotros buscamos que la iglesia entienda, responda y sea edificada. Eso es lo que buscamos acá en estos servicios. Y por eso cuando usted se va más adelante, dice Pablo, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. La edificación importa más que la exhibición. Y hay un dato curioso allí. La palabra que usa en el original Pablo, ¿verdad? Para esas 10,000 palabras en lenguas, es como que usted diga en español una infinidad. ¿Ok? Es un número 10,000, pero es uno de los números que se usaba para expresar algo exagerado. Si yo me paro acá durante horas y nada más uso lenguas y nadie está traduciendo, no va a haber ningún tipo de edificación para ustedes. Porque cuando dice que el que habla en lenguas habla con Dios es porque es algo más privado. Es algo entre Dios y usted. Aleluya. Amén. Gracias, hermana Dulce. Siempre tan querida. Entonces por eso él decidió usar esa palabra. Es una palabra que demuestra una gran cantidad. Es como que usted diga miles de millones. ¿Ok? Más valen 5 que edifiquen. Entonces, como más valen 5 que edifiquen, ya vamos a pasar ahorita al punto 3. ¿Okay? Pablo está dejando claro que la iglesia no es edificada por sonidos incomprensibles, sino por una palabra que puede ser entendida. Y por eso es que él dice que prefiere 5 con propósito que 10,000 sin. ¿Okay? La claridad no importa solamente por el bien de ustedes que están acá y por el bien de los que están conectados. La reunión de la iglesia da testimonio hacia quienes todavía no conocen a Cristo. Y eso es importantísimo. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros como iglesia cristiana. ¿Nos estamos comportando a la altura de esto? Y no es nada más porque nos mire el mundo. Sabemos que Dios nos mira en todo momento. ¿Estamos haciendo esto con excelencia? A mí me gusta pensar que todas las respuestas son sí, pero siempre hay espacio para mejora. Cuando un visitante entra a Crossroads, ¿verdad? Cuando viene una persona que está herida, una persona que está confundida o alejada de Dios y se sienta entre nosotros, ¿qué debería encontrar? ¿Debería encontrar gente que sube las manos y canta fuerte? Yo digo que sí, si es eso lo que el Espíritu ha puesto dentro de ustedes. Pero debe experimentar algo que no lo aleje de Dios. No es nada más una exhibición que lo impresione. No es, wow, mira qué poderoso se ve el servicio. Eso está bien, no estoy diciendo que está mal. Pero tiene que haber un ambiente que sea comprensible para esa persona que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Está dando pininos hacia Cristo, pero todavía no está caminando con Cristo. Tiene que conseguir algo muy sencillo, una iglesia que proclame con claridad la verdad de Dios. Todos los domingos y en todos los midweek y sus miembros el resto del tiempo, con las vidas que proclamamos vivir. El último punto del mensaje dice, el culto debe comunicar el evangelio. Leamos los versículos finales. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don,
o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Permiso. Pablo, en la recta final, llega ahora al propósito de la reunión de una iglesia, al propósito de congregarnos. Y este es un propósito evangelístico. ¿Okay? Los dones no solamente deben ser guiados por amor y para usar y para edificar a la iglesia. Tienen que ayudar a que quien no conoce a Cristo pueda oír, entender y responder ante el evangelio. Esa es la verdadera finalidad última que hay allí. En el versículo 20, Pablo le dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Les está diciendo inmaduros. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no están donde tenían que estar. Pero no solamente les llama a su inmadurez, sino que los ayuda a salir de esa inmadurez, les da consejo práctico. No midan la espiritualidad ni lo verdaderamente beneficioso con lo espectacular. O por lo que parece más impresionante. Ese no es el termómetro. ¿Ok? Piensen con madurez. Y después cuando él va al versículo 21, él está citando Isaías 28, del 11 al 12. No está en pantalla, pero se los leo para que lo tengan ahí en mente. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual ha dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso. Pero no quisieron escuchar. ¿Estamos nosotros de verdad con ganas de escuchar a nuestro Señor? Espero que sí. En este pasaje, las lenguas extranjeras funcionaban como una señal de juicio para quienes habían rechazado la palabra clara de Dios. Luego Pablo trae este principio a la reunión de la iglesia de Corinto y su énfasis práctico es muy claro. Una manifestación que el visitante no puede comprender no lo acerca a reconocer a Dios. Puede llevarlo a concluir que toda la iglesia está fuera de sí. Nosotros servimos a un Dios de orden, claramente. El culto debe reflejar esto. Ahora, de otra manera, si el mensaje de Dios se comunica de una manera comprensible, el corazón de la persona va a quedar expuesto. Pablo dice que los secretos de su corazón se hacen manifiestos, entonces esa persona cae sobre su rostro y reconoce, verdaderamente Dios está entre ustedes. Esa es la meta última de un servicio, que la gente venga a Crossroads y claro que sí, qué linda es la alabanza, qué lindo es el ministerio, me han apoyado, pero que digan verdaderamente Dios está entre ustedes, es el honor más grande que puede tener cualquier iglesia. El culto no existe para asombrar visitantes con experiencias difíciles o imposibles de interpretar. Existe para que al escuchar la palabra de Dios vean su pecado, su necesidad de Cristo y la presencia real de Dios entre su pueblo. Tan sencillo como eso. Por eso preguntémonos no solamente, ¿nos gustó el servicio? ¿Fue emocionante el servicio? Preguntémonos, ¿fue Cristo proclamado con claridad? ¿La palabra fue entendida? ¿Puede un incrédulo ver cuánto necesita el evangelio? Esas son las preguntas. Cuando el amor guía los dones, la iglesia es edificada. Cuando la edificación importa más que la exhibición, la verdad es comunicada claramente. Y cuando la verdad se comunica con claridad, el incrédulo puede encontrarse con el Dios vivo y reconocer verdaderamente Dios está entre ustedes. Antes de terminar, ¿por qué no llevamos este pasaje a la práctica? ¿Okay? Número 1, nadie necesita hablar en lenguas para ser salvo, ni estar lleno del Espíritu Santo, ni ser útil para Dios. No es un requisito. Es un don espiritual, sí existe, claro que sí, sí lo respetamos, claro que sí, pero no es necesario para la salvación. Ustedes saben lo que es necesario para la salvación. Número 2, toda práctica espiritual se debe evaluar por la Escritura. En un primer lugar, pero también lo vamos a evaluar con el amor, la edificación, el orden y el fruto que produce.
Todo eso es filtro con el que vamos a pasar cualquier práctica espiritual. En nuestra iglesia, aquí en Crossroads, priorizamos la predicación fiel de la palabra, la oración, la adoración, la obediencia y el amor, buscando exaltar a Cristo. Eso es lo que hacemos todos y cada uno de nosotros acá. Desde el púlpito hasta allá atrás, los que están detrás de cámara y los que están en los carritos y todo lo que hay en medio. ¿Ok? Nosotros buscamos exaltar a Cristo, no a una persona, ni tampoco a una experiencia. Y si alguno de ustedes cree poseer este don, no debe usarlo para producir orgullo, división, opresión sobre otros. Porque amamos y respetamos a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Nosotros no estamos llamados a buscar una experiencia espiritual por encima de Cristo. Eso no es lo que estamos llamados a procurar. Estamos llamados a procurar el amor, buscar la edificación de la iglesia y proclamar un evangelio con claridad. Estas verdades no son solo principios para el debate, no están abiertos al debate. Son una cuestión de vida espiritual y de discernimiento. Mi vida espiritual se manifiesta en la manera que vivo el día a día de mi vida cotidiana. Eso manifiesta mi vida espiritual. Y ya los músicos pueden subir si gustan, ya estamos casi listos. Les quisiera contar una historia de un amigo que se llama Cheito. Okay, ese es su nombre de cariño. Cheito durante su juventud buscó respuestas en muchas experiencias espirituales, muchas. Tarot, espiritismo, brujería, cristales, lo que usted, todo. Estaba buscando cosas donde no se le habían perdido. Entonces, una vez le pasó algo que le generó un impacto. ¿Okay? Eso que le pasó fue que él fue a una sesión de espiritismo y la persona que estaba allí facilitando esa sesión, le contó su vida con lujo de detalles sin conocerlo. Le dijo todo lo que le estaba pasando en ese momento, lo que su corazón estaba anhelando solucionar. Y eso lo dejó marcado. ¿Okay? Cheito dijo, bueno, pero ¿cómo este tipo que no me he conocido nunca sabe todo lo que me está pasando que yo no le digo a nadie? Y vivió esa experiencia, esa elevación espiritual, y eso le hizo querer más, buscar más. ¿Okay? Él siguió buscando. ¿Cómo alguien puede saber de mi vida si yo no se la he dicho? ¿Okay? Quiso más, pero cada una de esas experiencias tenían el mismo final. Después de un impacto momentáneo, venía un vacío, venía una oscuridad y la necesidad de buscar la próxima experiencia espiritual más intensa que las anteriores. Era un perro persiguiendo su cola. ¿Ok? Todo eso parecía espiritual y parecía poderoso, pero el problema es que no llenaba el alma. Era llamativo, era impresionante, pero el alma seguía vacía. Ahora, pasa el tiempo y Cheito asiste a la iglesia. Ahora, alguien lo invitó a una iglesia cristiana y dijo, bueno, quizás esta sea mi próximo escalafón en la búsqueda espiritual. Él no tenía una relación firme con Cristo. Él sabía que Cristo existía y había leído un poco de la Biblia y le parecían unas enseñanzas éticas bien importantes y filosóficas, la regla de oro y todo aquello. Entonces hubo un llamado un día en una reunión de la iglesia para recibir oración. ¿Okay? Entonces él tiene el corazón cargado y decide acercarse a una de esas personas que están frente al altar cuando hay llamado de oración por la congregación. ¿Okay? Y bueno, no les tomó el pelo. La persona que fue y oró por él sin conocerlo le dijo absolutamente todo lo que estaba pasando en su vida. Y por eso fueron las cosas por las que oró. Fue impresionante. Él se quedó y dijo, esto no puede ser. Dos veces en una misma vida. Pero, ¿para dónde voy con esto? Por fuera la experiencia parece similar, ¿verdad? Alguien me dice algo que es un conocimiento privado. Un desconocido hablando en detalle acerca de mi vida. ¿Cómo es eso? Pero el fruto fue totalmente distinto. ¿Okay? Esta vez no hubo oscuridad, esta vez hubo luz. No hubo temor, pero hubo paz. No hubo vacío que lo llevara a seguir persiguiendo otras experiencias. Lo que hubo fue una plenitud que lo lleva a Jesús. ¿Okay? Precisamente en este punto es por lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios discernimiento. Primera de Corintios 14 no enseña que toda palabra específica o toda experiencia sobrenatural sea automáticamente divina. No todo lo espiritual viene directamente de Dios.
tenga eso en mente. Pablo nos enseña que la obra del Espíritu debe ser evaluada por fruto y por propósito. Por eso nos hacemos esas preguntas. ¿Esto que estoy viviendo o esto que pasó conduce a Cristo y reconoce su señorío? ¿Está en armonía con la Escritura? ¿Edifica, exhorta y consuela de una manera santa? ¿Produce luz, convicción y arrepentimiento en vez de temor, confusión o dependencia de una experiencia? ¿Hace que las personas glorifiquen a Dios y no al instrumento humano? Cada uno de nosotros debe responder esto. Los dones espirituales no fueron dados para impresionar, no fueron dados para entretener, ni fueron dados para exaltar a la persona que los ejerce. Fueron dados para edificar al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo describe en 1 Corintios 14. Dios obrando de manera genuina genera que el corazón sea expuesto. Cristo sea exaltado y la persona puede reconocer verdaderamente Dios está entre ustedes. 1 Corintios 14, 25, recuérdalo. No todo lo que parece sobrenatural viene de Dios. Por eso es que nosotros no debemos buscar una experiencia por encima de Cristo, ni confundir una intensidad emocional con una madurez espiritual. Cuando Dios obra verdaderamente, Cristo realmente es exaltado. La verdad es entendida, la iglesia es edificada y el corazón es confrontado. Dios no deja al ser humano cautivo de la experiencia, Él lo lleva a rendirse ante Jesús. Eso es un verdadero don. Así que la pregunta final es, ¿venimos nosotros a buscar algo que nos impresione y nos marque? ¿O hemos venido a encontrarnos con Cristo para ser edificados por su palabra y proclamar su evangelio con claridad? Sí. Que el amor guíe nuestros dones, que la edificación importe más que la exhibición y que cuando las personas entren a Crossroad en español puedan reconocer verdaderamente Dios está entre ustedes. Oremos. Querido Dios, amado Padre, gracias por tu infinita misericordia, gracias por una oportunidad más de servirte, gracias por guiar nuestros corazones más hacia ti y menos hacia el mundo. Y permítanos que esto no se quede en palabra muerta, Señor, sino que esto sea una verdad a gritos, Señor. Que en ese servir a la ciudad, en ese midweek, en ese commute que tenemos para el otro lado de la ciudad cada día, Señor, y toda conversación que tengamos y experiencia que vivimos, seamos sal y luz, seamos agentes de cambio y a su vez que podamos seguir fielmente a tu Hijo Jesucristo, que amemos como Él y sigamos edificando nuestra iglesia alineados a tu palabra. Amén. Pueden ir a sus casas.